de Justicia ordena cobro de $40 millones al excontralor Carlos Pollitt en un plazo de 5 días dentro del caso Odebrecht. Presidente Guillermo Lasso anunció una inversión de $200 millones durante este año en infraestructura educativa y pide a los ciudadanos acudir a recibir la tercera y cuarta dosis contra el COVID-19. Momentos de nerviosismo en el mercado de flores en el centro de Guayaquil. 2 sicarios en moto disparan contra un hombre que murió poco después. Del Estado iniciará los procesos de cobro de $40 millones al excontralor general Carlos Pollitt, tal y como lo dispuso la sentencia por concusión en la trama de sobornos de Odebrecht. Fabiola Santana informa que el Tribunal de Juicio emitió el mandamiento de ejecución con el que se da paso a la recuperación del dinero mermado al Estado producto de actos de corrupción. En julio de 2018, el excontralor del Estado, Carlos Pollitt, fue sentenciado a 6 años de cárcel por el delito de concusión. El Tribunal de Juzgamiento de ese entonces determinó que el exfuncionario exigió coimas a la empresa brasileña Odebrecht a cambio de desvanecer glosas y permitir su regreso al país. Además de la pena de cárcel, los jueces resolvieron que Pollitt debía indemnizar al Estado con $40.4 millones, que es 4 veces más el monto que recibió en sobornos. Sin embargo, él abandonó el país siendo contralor y no ha cumplido su sentencia ratificada en enero de 2021. Es por eso que el tribunal emitió este jueves el mandamiento de ejecución para que la Procuraduría General inicie con el proceso de cobro. En su resolución especificó, el pago de la indemnización deberá ser realizado en el término máximo de 5 días a la cuenta de la Procuraduría General del Estado. De no hacerlo, la Procuraduría ya se pronunció. En caso de que el condenado no cumpla con esa obligación, la Procuraduría General del Estado solicitará el inmediato inicio del procedimiento de ejecución forzosa. Para ello ya se ubican las propiedades de Pollitt. De momento está un departamento en el sector La Floresta en Quito con bodega y estacionamiento. Sin embargo, aún se investigan otros bienes en Estados Unidos, donde también es investigado por delitos de lavado de dinero y donde pagó una fianza de $14 millones para defenderse en libertad. Las autoridades declaran a la provincia de Esmeraldas como zona de seguridad. La situación por la delincuencia motiva a que se implemente una fuerza de tarea conjunta ante esa problemática. Paul Romero con el informe desde ese sitio. Este viernes empezó a operar la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Se trata de una estrategia diseñada entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para que 1.700 uniformados de élite sean distribuidos en diferentes sectores de los 7 cantones de esta provincia azotada por la violencia criminal. A Esmeraldas llegaron los ministros Luis Lara y Patricio Carrillo a esta zona de la frontera en donde ni la declaratoria de estado de excepción ha sido suficiente para debilitar la violencia desatada por las bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico. Por esta razón, el gobierno decretó a la provincia de Esmeraldas como zona especial de seguridad con un propósito. Fuerza de Tarea Esmeraldas, tienen ante ustedes el enorme desafío de imponer el poder militar en esta magnífica provincia verde, que espera recobrar la tranquilidad para continuar siendo la meca del turismo nacional e internacional. El trabajo será coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en una jurisdicción en donde el diagnóstico no es nada alentador. Y los indicadores de inseguridad, de violencia y de insurgencia en esta provincia son hechos irracionales que se han visibilizado en las calles y que también se mantienen presentes en los centros carcelarios. El objetivo del gobierno es parar la violencia en Esmeraldas y debilitar a los grupos criminales que operan directamente con grupos narcodelictivos colombianos en esta zona de la frontera. Agradecemos por ese informe a Paul Romero.
Y siguen las muertes violentas en Guayaquil. Un hombre fue asesinado dentro del mercado de flores en el centro de la ciudad. Producto del ataque, otra persona resultó herida. Asimismo, un militar en servicio pasivo fue asesinado a tiros cuando estaba viendo el partido de la selección. Nos informa Bessie Granja. Los disparos sorprendieron a quienes circulaban por el mercado de flores, un sitio concurrido del centro de Guayaquil. Eran las 8 horas de este viernes cuando fue asesinado un extranjero quien estaba dentro de un local de comidas. Según los testigos, los sicarios llegaron en una motocicleta. Uno de ellos ingresó mientras el otro lo esperaba en la moto, afuera del establecimiento. Una vez perpetrado el ataque, ambos huyeron del lugar. El incidente también dejó víctimas colaterales. Un hombre quien laboraba como mensajero en el sitio resultó herido por una bala perdida. El crimen conmocionó a los comerciantes. Impotencia, sí, de coraje, ¿verdad? De que no hay quien pare esto en pleno estado de excepción y pase tantas cosas. La policía no quiso dar declaraciones sobre este hecho. Otra muerte violenta se registró anoche también en las calles 12 y Letamendi, en el suburbio de la ciudad. Allí un militar en servicio pasivo fue acribillado. Según información policial, el fallecido, identificado como Jorge Ulloa Rendón, de 49 años, estaba reunido con varios amigos viendo el partido de Ecuador y Nigeria en la vereda, cuando un sujeto a bordo de un auto llegó al sitio, se bajó y le disparó. Una mujer de 22 años, quien estaba en el sitio, también resultó herida con 2 disparos, uno en el abdomen y el otro en la pierna, por lo que fue llevada hasta un hospital. De reportes tenemos que la ciudadana se encuentra en el hospital Guayaquil. Su estado de salud por el momento es estable. Solo en Guayaquil, Durán y San Borondón ya suman más de 590 muertes violentas en lo que va de este año. Inició en la Asamblea Nacional el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza que regula el accionar de la fuerza pública. Vamos enseguida con Patricio Díaz al Palacio Legislativo. Patricio, buenas tardes. Cuéntanos cómo ha transcurrido esa sesión. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, está ya iniciado este proceso, este procedimiento legislativo, pero está en estos momentos el secretario de la Asamblea dando lectura a las 198 páginas que contiene esta norma. 198 páginas que tienen que ver con un nuevo marco o nuevas garantías para que la policía actúe o tenga su trabajo en contra de la inseguridad. También, de acuerdo a lo que contiene este texto, se le dará facultades de uso progresivo de la fuerza, o sea, determinará cuál es el uso progresivo de la fuerza que tendrá también las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad, como los agentes del sistema penitenciario. Todo ese marco es el que se tendrá que aprobar el día de hoy. Después de esta lectura vendrán el debate, las intervenciones de cada uno de los bloques, de los legisladores y, por supuesto, la definición de si se aprueba o no la norma. Pero escuchemos lo que dijo el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, respecto de qué garantías se dará a la policía. Hoy los policías, en ejercicio de sus funciones, tendrán el auspicio legal, la atención de salud, salud mental, la dotación de municiones, armamentos, trajes de protección, seguros de vida para no desproteger a su núcleo familiar y, sobre todo, procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. Estuvo también aquí el director del SNAI, el director del sistema carcelario, general Pablo Ramírez, quien en cambio destacó lo que en esta norma se generará un grupo especial para actuar en casos de emergencia en el sistema carcelario. Grupo especial que está conformado por los propios agentes y que serán capacitados en temas de uso progresivo de la fuerza y también en armas letales, de ser el caso. Escuchemos lo que dijo el general Ramírez. Cada una de las actuaciones que se vayan generando en caso de existir un amotinamiento, una pelea en primera instancia, estará un grupo élite que intervendrá de manera
abierta, de manera mucho más proactiva y reactiva. Y los agentes penitenciarios que no están provistos de armas letales continúen con cada una de las actividades internamente y de esta manera contribuir a que exista un enfrentamiento del problema de manera integral. Entonces esperaría hoy la definición de la Asamblea respecto de esta ley. Si es que hubiera alguna observación determinante, el presidente de la comisión dijo que se podrían tomar 8 días más para la votación, para incluir eso en el texto, pero hasta el momento se espera hoy mismo la votación de esta ley. Esa es la información desde la Asamblea Nacional. Regresamos contigo, Gaby. Gracias, Patricio. Esperamos entonces a que en la noche ya haya un resultado. Guadalupe Llori regresó a la Asamblea después de su destitución el pasado martes. Asegura que todavía es la presidenta del Legislativo y que tomará todas las medidas legales para que se respete su cargo. Patricio Díaz nos cuenta que ayer Llori incluso participó en la búsqueda de los votos. Su ingreso al Pleno fue sorpresivo. Guadalupe Llori fue directo a su curul, pero dice que sigue siendo la presidenta de la Asamblea. ¿Usted se considera presidenta todavía? Sí, porque todo lo que hicieron fue ilegal, ilegítimo. Y no solo lo digo yo, lo dicen todos, algunos juristas. Fui destituida en el Pleno por 81 asambleístas de manera ilegal, ilegítima. Violaron el debido proceso, la seguridad jurídica. Y señala que fue a su curul porque esta es la continuación de una sesión en la que su presidencia fue apelada. No reconoce a Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea. No, porque él vino y violó la ley, la Constitución y los procedimientos parlamentarios y su elección no es ilegal. Es ilegal, perdón. Dice que tomará las medidas judiciales necesarias para retomar su cargo. Ya su movimiento presentó a la Fiscalía una denuncia por incumplimiento de las medidas cautelares que impedían se tramite su destitución. Han violado mis derechos y por lo tanto tengo el derecho igualmente a exigir que se cumplan estos derechos en favor de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea. Desde su curul, la expresidenta estuvo activa. Se definía si el juicio político al Contralor debía seguir o no. Llori trataba de convencer a su excoidearia Rosa Cerda de que dé el voto para que no pase el juicio. El correísmo, por sobre ella, quería pedirle lo contrario. Miró de frente los roces entre dos legisladoras, por lo mismo. Señor secretario, veo que el problema no era la conducción de esta asamblea. Veo que el problema es el comportamiento de los asambleístas de este pleno. Por ahora el nuevo presidente Virgilio Saquicela se mantiene al mando de la legislatura, pero Llori dice que este capítulo todavía no se cierra. El presidente de la República anunció la inversión de $200 millones durante este 2022 en infraestructura educativa. Lo dijo a propósito de la inauguración de una escuela nueva donde recibirán clases 2.000 niños y jóvenes de la provincia de Los Ríos. En Palenque, en la provincia de Los Ríos, el presidente de la República inauguró una unidad educativa que recibirá a 2.000 estudiantes. La inversión asciende a $5 millones y es la primera de un plan de atención a la infraestructura educativa del país. Solo este año vamos a invertir cerca de $200 millones en infraestructura educativa y en los próximos 3 años llegaremos a más de $700 millones. Durante este evento, el jefe de Estado destacó que el éxito del programa de vacunación es lo que permite el retorno a las clases presenciales. Sin embargo, hizo un llamado a la población a que concurra a continuar recibiendo la inoculación contra el COVID-19. Hay que ponerse la tercera dosis, hay que ponerse la cuarta dosis. No debemos de confiarnos. Yo ya tengo la tercera, me falta la cuarta dosis, pero no podemos confiarnos. No podemos pensar que ya todo pasó. Hay lugares del mundo donde todavía hay ciudades que están cerradas. En Guayaquil, el jefe de Estado inaugurará esta tarde una segunda unidad educativa. Los temas políticos hasta el momento se mantienen ausentes de la agenda presidencial de este viernes.
También les contamos que el exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y otras 3 personas más fueron detenidas por ser sospechosas de peculado por la compra de medicinas en esa casa de salud. Los allanamientos se ejecutaron en varios sectores de Guayaquil, como Kennedy, Ceibos y Alborada. Los detenidos son exfuncionarios a quienes se les formularán cargos por un perjuicio al Estado que sería de $295.000, según aseguró la Fiscalía en su cuenta de Twitter. Anoche y esta madrugada se ejecutó un operativo en el sur de Guayaquil como parte de la intervención de las autoridades. El ministro de Defensa acudió también al sitio. Un total de 180 agentes participaron de los controles que buscan disminuir los índices delictivos. El operativo inició pasada las 11 de la noche en la isla Trinitaria. Desde ese punto del sur de la ciudad, los agentes salieron a recorrer varios sectores identificados como los más conflictivos. El ministro de Defensa también acudió al sitio. Estamos supervisando este trabajo de los soldados. Están luchando contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Esto yo considero que va a disminuir la percepción de inseguridad. En total, 120 militares y 60 policías se apostaron en las calles para revisar a personas y vehículos que transitaban a esa hora. Claro, ya uno no puede ni siquiera ni un restaurante se puede estar ahorita estar visitándolo, nada, porque todo donde quiera hay peligro. Fausto Miño, jefe policial, dio un balance de los últimos resultados por los operativos en el distrito Esteros. De 19 eventos violentos que se tuvo en el mes de abril a 7 eventos violentos en el mes de mayo. La vigilancia también fue aérea, pues mientras los uniformados estaban en tierra, otros sobrevolaban un helicóptero. Pasamos a otros temas y les contamos que el Papa Francisco nombró a un nuevo obispo auxiliar para Guayaquil. Se trata de Gustavo Adolfo Rosales, quien actualmente es sacerdote de la Arquidiócesis de Cuenca y rector del Seminario Mayor de esa misma jurisdicción. Rosales fue ordenado como sacerdote en 1991 y su ordenación como obispo está prevista para el 6 de agosto. Hoy realizó una visita protocolaria al arzobispo titular, Monseñor Luis Cabrera, y sus vicarios, y está previsto que en los próximos días se incorpore a sus nuevas funciones. Más adelante, aquí en Televistazo, la policía detuvo a un sospechoso por el asesinato a martillazos de una mujer en Cuenca. Ella había sido reportada como desaparecida y su cuerpo fue hallado en una quebrada. Una mujer fue asesinada a martillazos en la ciudad de Cuenca. Sus familiares la reportaron como desaparecida desde el martes. Esta madrugada, la policía encontró su cuerpo en una quebrada. Tania tenía 32 años y la última vez que sus familiares supieron de ella fue el martes. Entonces pusieron la denuncia en la fiscalía, que comenzó con las investigaciones. El cuerpo sin vida fue encontrado esta madrugada. La ciudadana estaba envuelta en unas cobijas y unas sábanas y en la parte baja de la quebrada. Pero las investigaciones revelan una historia aún más macabra. El asesino de Tania es un estudiante de veterinaria y engañó a un compañero de estudios para sacar el cuerpo de su casa. Rafael I había manifestado de que había matado a algunos perros para cercenarlos por cuanto era estudiante de veterinaria. Acudieron a clase inclusive con el vehículo cargado de esta cobija que estaba hecho una especie de rollo. Estuvieron su vehículo, fueron a dar exámenes y posteriormente en la tarde se trasladaron al sector de Molino Pamba de la parroquia Ricauste, donde Rafael había lanzado lo que llevaba envuelto en las cobijas hacia un barranco de unos 200 metros. Los estudios forenses y las investigaciones in situ permitieron, además, determinar cómo Rafael asesinó a Tania. Rafael terminó con la vida de
que resulta ser su cuñada, el día 30 de mayo, dentro de la vivienda familiar, le había propinado un golpe en su cabeza utilizando un martillo, que luego limpió la escena. El principal sospechoso del crimen está detenido ya y durante la mañana rindió declaraciones sobre este caso que conmociona a toda la provincia de La Suay. Más de media tonelada de cocaína fue decomisada dentro de una vivienda en el cantón Daule, en Guayas. El cargamento ilícito estaba en un particular escondite secreto. Se trataba de una bodega subterránea donde hallaron 15 sacos con bloques de droga. Diego Cuenca nos explica qué modalidad utilizaban los narcos con dispositivos acuáticos. La droga estaba oculta en este inmueble ubicado en la parroquia La Aurora en el cantón Daule, en Guayas. Aquí la policía halló más de media tonelada de cocaína en un escondite secreto. Los agentes descubrieron esta tapa de concreto que se camuflaba con la baldosa. La levantaron y había otra tapa de cemento corrediza. Cuando la abrieron, encontraron una bodega subterránea para almacenar el cargamento ilícito. Tendría capacidad siquiera para unos 100 bultos de esa cantidad de droga, porque es un pasaje que conecta bajo el parqueadero. Hemos movido esa loseta y tiene sus gradas y ingresa al parqueadero por la parte subterránea. La vivienda que alquilaban está ubicada a 100 metros del río Daule. Según los agentes, desde ahí se embarcaba la droga en lanchas para luego trasladarla hacia el Golfo de Guayaquil. En el mar lanzaban las maletas con la cocaína al agua y con la ayuda de buzos las enganchaban en los buques mercantes. Esa operación la hacían utilizando chalecos y otros dispositivos acuáticos que decomisaron los uniformados. Encontramos 30 chalecos reflectivos, encontramos una boya satelital, encontramos dispositivos que funcionan al contacto del agua y esos se activan y emiten una luz en la noche. Eso es para poner en cada bulto y si los bultos son abandonados en alta mar son fáciles de localizar. 4 colombianos fueron detenidos, entre ellos una mujer capturada en el aeropuerto de Guayaquil, cuando iba a viajar al extranjero con droga dentro de su cuerpo. Las maletas en las que estaban camufladas estas sustancias son impermeables. El momento que tiene contacto con el agua automáticamente emite una luz reflectiva intermitente. Entonces está que se prende, que se apaga y es donde está ubicada en este caso la sustancia. Durante el allanamiento de 2 viviendas, los uniformados también incautaron 2 fusiles y 279 municiones que servían para resguardar la droga en alta mar. Ecuaterra. Varias especies habitan en constante peligro en la isla de La Plata, en Manabí. Pese a ser un sitio altamente diverso, el turismo informal hoy amenaza a las especies. Fernando Terranova nos tiene detalles de lo que ocurre en el lugar en una nueva entrega de Ecuaterra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una mini Galápagos, pero mucho más cerca del Ecuador continental. Así es como describen biólogos a la isla de La Plata, localizada a unos 40 kilómetros de las costas de Manabí. En sus casi 7 kilómetros cuadrados de superficie habitan aves marinas, también tortugas, mantarrayas gigantes y ballenas. Pero, como todo tesoro de biodiversidad, enfrenta también amenazas ambientales. Una de ellas, y lo vamos a ver, es el turismo informal. Fuimos hasta la isla de La Plata y esto fue lo que captamos en ese paraíso natural. Relativamente pequeña, pero inmensa en biodiversidad, es la isla de La Plata, que forma parte del Parque Nacional Machalilla en Manabí. Se llega a ella en barco desde Puerto López. Finalmente, después de 4 horas de travesía, hemos llegado a la isla de La Plata. Aquí tenemos previsto constatar sobre el terreno el estado de los ecosistemas.
colonias de aves marinas como piqueros de patas azules y fragatas, tortugas, mantarrayas gigantes, delfines, una riqueza natural que es comparada frecuentemente con las Islas Galápagos. Algo que mucha gente desconoce es que a veces piensan en tortugas marinas. Cuando dicen tortugas, la gente piensa en Galápagos, pero algo que no conocen es que alrededor de todo el litoral ecuatoriano existen muchas, y muchas de esas tortugas marinas anidan en todo el litoral, y algunas de ellas también vienen acá a la isla de La Plata a anidar, sobre todo tortugas verdes. Un tesoro de biodiversidad amenazado, entre otras cosas, por el turismo informal. Hay ciertos lugares donde hay demasiada gente en el agua al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros para buceo podemos llevar solo 8 buzos, ¿no? Pero los fines de semana suele haber una cantidad increíble de gente. Eso es un problema potencial. Y hubo un tiempo en que también habían turistas que se agarraban de las mantas, les topaban, y las mantas tienen, bueno, como todos los peces, una baba que les protege de que, porque el mar es súper corrosivo, ¿no? Entonces te podría disolver, literalmente. Entonces los peces están secretando esta baba todo el tiempo, pero también es una protección para todas las bacterias y todo, ¿no? Entonces toparles es abrirles potencialmente un foco de infección. Juan Manuel, además de ecólogo marino, es instructor de buceo. Todo esto que ven de color anaranjado es una formación de arrecife de coral, el coral cerebro, pero este es un arrecife pequeño, ¿no? Los arrecifes grandes están más allá. Los arrecifes de coral, hábitat de una gran variedad de especies de vida marina, también peligran, principalmente por el anclaje de embarcaciones. Ya sea de pesca ilegal o en ciertas ocasiones incluso de turismo, que responsablemente lanzan anclas en las zonas donde están los parches de coral, y obviamente hay un impacto negativo, puesto que el coral son organismos que para crecer necesitan mucho tiempo. Entonces en menos de 5 minutos podemos destruir lo que a la naturaleza le costó 100 o 200 años crear. ¿Qué hace falta para preservar a la isla de La Plata? En Galápagos, por ejemplo, una multa por un operador turístico que te lanza un ancla a una zona de corales, a una zona de parches de corales, o un pescador que atrapa peces en un área donde no debería atrapar, son carísimas, te sacan un ojo de la cara. Acá en la costa de Ecuador muy pocas veces se llega a sancionar al culpable, y en ocasiones muchas de las sanciones son muy flexibles para el daño que ocasionó el infractor. Entonces, como te digo, nos hace falta sentir que es nuestro, porque muchas veces ese es el problema, que no sentimos que es nuestro, sentimos que, bueno, yo soy de Quito y eso está en Manabí, y no es mi problema. Esto puede seguir viviendo sin nosotros los humanos, pero nosotros los humanos no podemos seguir viviendo sin esto. Entonces las cosas que hay que recordar: uno, que vamos a bucear en un área protegida, así que no nos llevamos ninguna clase de recuerditos, solo los digitales y en la cabeza, ¿no? Nada de souvenirs, nada de nada, ¿sí? Solo nos llevamos recuerdos, solo dejamos burbujas. Una mini Galápagos más pequeña que el archipiélago, pero igual de vulnerable. Un rico hábitat marino que merece el respeto y el cuidado de todos. Un dato curioso. Cuenta la leyenda que la isla debe su nombre a que cuando la descubrió Francisco Pizarro, los colonos hallaron plata y joyas usadas por los indígenas. Este es otro de los ecosistemas frágiles de nuestro país que debemos proteger si queremos que las futuras generaciones también lo disfruten. Es todo en nuestro segmento Ecuaterra. Volvemos el próximo viernes con más temas ambientales. Hasta entonces. Y ahora los invitamos a tomar sus celulares y escanear este código QR con acceso a ecuavisa.com. Compartiendo este contenido podemos marcar la diferencia. Concluimos, amigos Televistazo. Muchísimas gracias por su sintonía. La información